vamos a hablar de las escritoras silenciadas, olvidadas, de las que apenas se nombra, de las escritoras que no se incluyen en el canon, a las que no se les hacen grandes homenajes. Vamos a hablar de las que no encontramos en las librerías y a las que no se incluyó en antologías, de las que ya no están y su obra recién ahora encuentra cabida, de las que merecían premios y no se los dieron, de las que se las reconoció como esposas, como parejas, como amantes de alguien y nada más, de las que se quedaron en casa, aquellas que se relegó al cuidado, de las que su nombre apenas nos suena y su obra sigue siendo un misterio. También de aquellas que escribieron y fueron censuradas. De ellas hablaremos. Para esto me acompañan Maru, cordobesa de Argentina, pero ahorita desde Santa Cruz de la Sierra. Yaisa, dominicana, pero desde Nueva York. Bueno, yo soy Natalia, estoy en la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, en Argentina. Mateo, desde Pasto, Colombia. Y mi nombre es Marcia, soy de Bolivia y estoy ahora en Nueva York. Me encanta tenerlas aquí el día de hoy. Gracias, chicas, por estar. Gracias, Mateo, a todas. Maru y Natalia, ustedes tienen un proyecto que es el Diccionario de Escritoras. Quiero que me cuenten un poco de qué se trata y cómo se animaron a lanzarlo. El diccionario nació como un proyecto entre amigas. Nati y yo nos conocimos estudiando letras en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y siempre nos molestaba mucho a nosotras y a todas nuestras otras amigas y compañeras, ¿no?, que por lo menos en aquella época no se abordara a la obra de escritoras mujeres, trans, lesbianas en las obras de las materias, y mucho menos se le hiciera lugar a teóricas mujeres o a críticas mujeres. Y bueno, de alguna forma u otra siempre terminábamos conversando sobre eso, y siempre como que todas nuestras conversaciones volvían a eso. Y en una de esas, más o menos como por el 2017, 2018, un día seguíamos conversando y dijimos, che, ¿y por qué algún día no hacemos un diccionario de escritoras mujeres? Y bueno, en el momento nos reímos un montón y nos pareció una idea súper divertida, pero nos fue quedando ahí como el deseo o la fantasía de algún día poder concretar ese diccionario de escritoras mujeres, lesbianas y trans. Y bueno, siempre dábamos vuelta, tuvimos algún intento de taller. Y ya el año pasado, durante la pandemia, que además estábamos como solas en nuestras casas, durante los primeros meses de cuarentena más rígida, estábamos solas en nuestras casas y nos faltaba, ¿no?, como ese espacio común entre amigas de la literatura, ¿no?, y de conversar y de recomendarnos y del disfrute, de leernos en voz alta, de mostrarnos libros que como que en nuestra vida pre-pandemia era como muy cotidiano, y se nos ocurrió empezar a materializar ese diccionario futuro que algún día se concretará en las redes, y así nació el ciclo Amiga Léete un Poema, que llevamos por Instagram o por Facebook, en el que invitamos a nuestras amigas de amigas, a leer las escritoras que sabemos que les gustan o que son sus escritoras o que hay algo ahí, ¿no? Y las fuimos ordenando bajo la lógica del alfabeto, así, bueno, vamos sentando las bases para el futuro diccionario que no sabemos finalmente qué formato tendrá, pero ahí lo estamos iniciando. Bueno, el Diccionario de Escritores es un proyecto, como dijo Mariana, de larga data. Y bueno, dadas las circunstancias de pandemia, nos mudamos al formato virtual. Fue bastante no planificada esa cuestión. La fuimos armando a medida que se nos iban ocurriendo nuevas ideas y ya teníamos abiertas las páginas, digamos. Y bueno, en principio fue muy lindo porque estábamos todas encerradas en ese momento, así que eran videos muy caseros, siempre adentro de las casas o en los patios, o filmando las plantas alrededor de las casas. Así que, bueno, fue como un encuentro súper íntimo con esa circunstancia de encierro. Y bueno, y gracias a eso fuimos tejiendo redes, también la comunidad fue creciendo, nuestras seguidoras nos comenzaron a leer escritoras que a ellas les gustaban, y descubrimos gracias a eso muchas escritoras de otros lugares que no hubiéramos conocido en otras circunstancias. Y bueno, el recorte que el diccionario tiene
es el de mujeres lesbianas y trans de Sudamérica, porque nos interesaba mapear ciertas zonas que por ahí no han sido tan leídas, digamos. Así que bueno, ya hicimos 2 vueltas al diccionario. La segunda vuelta tiene 2 escritoras por letra y pasaron por el diccionario más de 70 lectoras leyendo a más de 70 escritoras. Así que bueno, estamos muy contentas. Me parece genial el proyecto. Gracias, chicas, por contarnos un poco sobre esto. Y también quiero preguntarle a Yaisa sobre su relación con poetas centroamericanas, que yo siento que también hay una desconexión con muchas poetas de Centroamérica y el Caribe. Y me interesaba también que sea un poco plural y que Yaisa nos cuente cómo es la relación que ha tenido con las poetas de Dominicana y de países de Centroamérica. Gracias por la invitación. Primero, es importante hacer esta clase de tener esta clase de registro obligatoriamente, porque si algo yo me enteré hace un tiempo participando en una antología a la que me invitaron, es que el Caribe de por sí yo reconozco el Caribe como mi gran centro de gestión de emociones, de todo lo que a mí me intercepta viene del Caribe. Pero no sabía porque yo venía de una Antilla Mayor, República Dominicana, no sabía que las Antillas Menores teníamos tanto en común a nivel de necesidades de expresión, hasta que participo en esa antología. La antología se llama El mar no necesita ornamento, una antología bilingüe. Obviamente la situación de la lengua a veces, porque nosotros allá no leemos tanto en inglés como deberíamos, para entender a las poetas de las Antillas Menores, costaba uno entender cómo era ese flujo de información. Cuando yo me entero, cuando me pasan la antología, que a mí me mandan a estas poetas, que yo ya tenía conocimiento de gente, de poetas olvidadas en República Dominicana, obviamente, en Haití, porque había podido consumir poesía traducida desde el creyol, en Cuba, en Puerto Rico, y en Jamaica. Había podido leer poesía de esos lugares. Pero por una cuestión de que nunca ni siquiera me puse a investigar de las poetas de las Antillas Menores, me entero de que son unas piezas y son unas poetas que yo no te puedo explicar el nivel de rudeza, de lealtad a la prosa, de lealtad a romper la métrica, de lealtad a mandar a todo el mundo al carajo. O sea, ellas son maravillosas, tienen una facilidad de transgresión altísima. Hay una cantidad de fuerza en las Antillas Menores que a mí me dio muy fuerte en el corazón saber que, número uno, yo todavía no tenía el contacto suficiente. O sea, a partir de esa antología, yo creo que me fue muy mal un mes económicamente, porque gasté la mitad del sueldo nada más en comprar libros de esas mujeres. Y de verdad, nos estamos perdiendo de voces poéticas que pueden ser salvadoras. Y esa antología me demostró eso. Son sumamente libres, sumamente. Te estoy hablando de que yo suelo leer de una forma un poquito histriónica. Yo tiro los libros y digo, te pasaste. O sea, una exageración, y yo con ese libro yo lo tiré como 70 veces mientras lo leía, porque es muy fuerte. Entonces, cada vez que yo veo que estas mujeres no tienen la cámara de eco necesaria para que resuenen, y poesía tan poderosa, porque no estamos hablando de poesía complaciente, estamos hablando de una cuestión de gente que se tira al vacío total. O sea, son mujeres que se tiran al vacío total. Y sin mentirte, esta es la 20ª vez que yo menciono en cualquier foro esa antología, porque necesito que lean a esas mujeres y que se den cuenta del nivel de valentía por sobre todas las cosas. Me encanta que hablemos de iniciativas editoriales como esta antología, y también de otras que están por fuera de las editoriales. Espero que se pueda conseguir, porque ya con la introducción que diste, Yaisa, quiero leerla ya. Súper antojados. Sí, total, ya, no, tenemos que ir, creo, directo a comprarla si es que está disponible por acá. Ojalá que sí. Con esta introducción creo que podemos empezar a leer los poemas.
¿Te parece, Maru, si vos empezás a leer y a contarnos un poco a quién fue que trajiste? Bueno, a mí me costó un montón decidirme por una sola poeta. Mi primer impulso en realidad fue ir hacia Hilda Mundi, pero después pensé que Hilda ya estaba como bastante más recordada y que me gustaba mucho la idea de aprovechar este espacio para pasarnos la bola y, no sé, que salgan otras escritoras. Y entonces decidí traer a Elsie Vivanco, que es una escritora cordobesa y de la que hay realmente muy pocos datos, no solo de su obra, sino también de su biografía, porque se ve que ella fue como muy reacia, ¿no? O como que no le interesó mucho preocuparse por editar, ni ordenar su obra, ni publicar. Así que en realidad hay muy pocos datos sobre ella en internet. Se puede encontrar, o por lo menos yo pude encontrar una sola entrevista que le hacen en el 2017-2018, cuando ella ya tenía 81 años. O sea que, haciendo matemática, digamos, ella en este momento tendría unos 85 años. Y bueno, siempre como que ella, digamos, o en esas declaraciones que hacen en esa entrevista, dice que ella es escritora y escribe bien y todo, digamos, pero llegó un poco medio que por casualidad. Entonces también es divertido ir viendo cómo construye esa figura de la escritora a la que no le importa para nada la literatura, no le importa para nada publicar sus libros, etcétera. Me parecía re lindo también pensar en esa disidencia, ¿no?, a la circulación en la literatura. Y también, nada, me gustan mucho sus poemas porque son como súper luminosos, tienen ahí como algo muy lindo. Y bueno, el libro que seleccioné es un libro, son poemas de un libro que se llama Cuadernos de Notas y que publicó la editorial cordobesa Alción. Y de hecho es un libro en realidad de fotocopias de los poemas que ella escribió en un cuaderno a mano, y ese signo también de lo escrito a mano me parecía re lindo para traer hoy, porque es un poco como una especie de signo de su obra, ¿no? De eso que está ahí como muy íntimo de ella y ella lo tiene ahí cerca, y otros, ¿no?, se preocupan por editar, hacer circular, etcétera. Bueno, y en realidad los poemas que traje para leer son aforismos. El Cuaderno de Notas es un libro de aforismos, así que, bueno, como son cortitos, voy a leer unos 5 o 6. Comienzo. Termina el día, jirones rojos en la tramontana. Uy, la noche. Aunque no lo mire, el río sigue corriendo esta noche. Pisadas de tigre el cielo, retazos de moaré rosa, harapos. Aún en el invierno, el recuerdo de los crisantemos del biombo de papel brilla. Pienso en el océano y las gaviotas vuelan, advertidas. La respiración oceánica en la noche tropical, ¿es igual al recuerdo de la respiración oceánica en la noche tropical? Ese grillo en la noche, ¿está dentro o fuera de la casa? Ese cuarto está a oscuras, el de atrás también. Seguro, entonces, nosotros, ¿dónde estamos? Yo tengo un comentario súper rápido, y es que cuando Maru nos pasó los aforismos que iba a leer más temprano, yo me puse a investigar un poco y me dio mucha felicidad saber que una intuición que yo tuve no estaba tan desacertada. Hay un texto de Elsie, está en internet y se llama Me enseñaron a pescar y no aprendí. Y el primer parrafito que tiene ese texto dice: me enseñaron a pescar una tarde en que me moría de hambre, solo arroz y bananas o bananas de postre. La cabaña en el morro, la cabaña del banano de Basho. Y la aparición de Basho ahí me terminó de iluminar estos aforismos que sí que tienen mucho del haiku japonés, y me encanta ver lo bien logrados que están a la luz de esa lógica, porque a diferencia de unos haikus latinoamericanos que vimos en el capítulo que hicimos hace poco sobre haikus, pues aquí sí está esa esencia de la observación del instante, ¿no? Y de cómo ese instante como que hace vibrar todo el cuerpo. Sí, a mí me encanta que estemos conectados porque hace 2 episodios tuvimos el de haiku y estos siento que están como en ese mismo hilo. Y otra cosa que me pasó que es cuando pasamos los poemas antes, y yo pensé que los habías transcrito, pero me encanta la idea de que son poemas que están escritos en el papel. No sé, es como hay una autenticidad en eso que me parece increíble.
que sean escritos a mano y reivindicar también el papel y la escritura a mano como algo directo entre la poeta y la obra. Y también me encantó que siento que hay como una, no sé, como que se funde también la voz poética con el paisaje, que son también paisajes interiores, y son poemas, bueno, son aforismos, poemas muy cortitos, pero siento que cada uno te puede dejar pensando por largo rato. Ahora los leyó Maru rápido, pero creo que si uno lee uno por uno, así con tiempo, se puede quedar un montón de tiempo dándole vueltas en la cabeza a cada verso. Digamos, a mí lo que más me atrae de estos haikus es que sí, hay una cosa con la observación, pero siento que es como una observación muy desde la percepción corporal, entonces no hay como una jerarquía de la mirada sobre el paisaje, sino que está ahí todo medio como en simbiosis y medio que nos pone a nosotras las lectoras también como en esa vibración, ¿no? Del río, del paisaje, de la luz, de los colores, y eso, no sé, yo cada vez que los leo me quedo como en éxtasis un ratito de como si estuviera, no sé, en el pastito ahí. Eso me parece, esa experiencia de lectura me parece muy hermosa. Y Mariana, ¿y esta nueva edición que sacó recién Manzarda también era así hecha con su letra? No, ya estaba transcrito. Sí, los editores transcribieron. Sí, y también, bueno, porque él sí también va a estar adentro del taller que vamos a dar dentro de poquito, y bueno, investigando un poco su obra, nos damos con un verso que dice algo así como hacer frases como hacer dulce, ¿no? Entonces, como ese trabajo casero, doméstico, ¿no? Como si la poesía estuviese a mano de todos, ¿no? Y como que se puede hacer adentro de la casa como quien revuelve la fruta dentro de una olla y tiene por resultado un dulce rico, ¿no? Me parece que eso es muy distintivo de su obra. Bueno, voy a seguir yo con un poema que traje para hoy. Yo también había pensado en traer a Hilda Mundi, como Mariana nos cruzamos. Después, también pensé en María Virginia Estensoro, que ya habíamos leído en un episodio anterior, y dije, bueno, ya vamos a buscar otras personas, otras mujeres escritoras, poetas que podamos traer al podcast. Y estuve buscando, y encontré a Laíde Escopa, que voy a leer ahora, como parte de una iniciativa que sacó la UNAM, que era de novelas escritas por mujeres que quedaron fuera del canon en México, y que también hace poquito sacaron una antología de poetas mujeres que no fueron reconocidas en su época, y ella fue una de ellas. Entonces, ella es una poeta que nació en España, pero se crió en Guatemala, entonces ella se consideraba española y guatemalteca, y voy a leer un poema que se llama Oración. Dame, Señor, un silencio profundo y un denso velo sobre la mirada. Así seré un mundo cerrado, una isla oscura. Cavaré mí misma dolorosamente, como en tierra dura, y cuando me haya desangrado, ágil y clara será mi vida. Entonces, como río sonoro y transparente, fluirá libremente el canto encarcelado. No sé qué decir este poema porque como que me choqueó de primera cuando lo leí, y me gustó esta idea de cómo comienza con este dolor y cómo termina con esta como imagen liberadora de cantar libremente y salir de ese dolor. Bueno, hay algo con estos poemas que normalmente son cortos y tú requieres de esa relectura porque te atrapa de repente una imagen. Y yo creo que hay una intención poética normalmente en las escritoras. He leído muchas escritoras en ese sentido, así, que te crean una imagen en particular que te hace volver al poema como que muchas veces, no solamente en una ocasión. Y algo que yo creo que intercepta a la mayoría de las mujeres poetas que tienen este interés de que el poema no solamente sea releído, sino que se sostenga solo en la memoria de la gente por un verso en particular, una imagen en particular, un enganche, una especie de ancla, que aunque a uno no le agarre el sentido total, porque la poesía no está llamada a tener sentido, pero agarrarle el sentido total en el momento en que lo lees,
sí te engancha de repente una imagen particular. A mí me enganchó el principio, principalmente las imágenes que hablan del dolor desde una perspectiva experiencial de quien lo ve, lo siente, lo ve y lo entiende. Y es algo que me gustó del poema. A mí también me enganchó muchísimo ese comienzo. Dame, Señor, un silencio profundo y un denso velo sobre la mirada, porque lo relacioné de una con el tema del capítulo de hoy, ¿no? Como este silencio masculino, porque es el Señor el que se calla, permite que el canto que ha sido encarcelado fluya libremente, ¿no? Y creo que hay mucho de eso cuando pensamos en lo que impide que las poetas circulen y sean conocidas. Y claro, aquí está un silencio que permite una introspección y que permite que esa voz empiece a fluir, pero me hizo pensar directamente en esta dimensión pública o esta dimensión política de la voz de la poeta y también en el Señor de ese silencio. Incluso ahora que el campo cultural se está abriendo cada vez más, todavía hay como esta hegemonía masculina que nos está impidiendo escuchar un montón de cosas súper innovadoras y que nos lo ha hecho durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, sí, me encanta cómo ese río sonoro y transparente empieza a fluir en este poema y cómo está empezando a fluir ahora. Sí, a mí también me gustó mucho esa sensación, ¿no? Del río sonoro y transparente fluyendo. No sé, a mí me gusta mucho este tipo de poemas también porque es como que te genera una especie de afecto que te permite también lidiar con, digamos, nosotras como mujeres, bueno, claro, no somos censuradas ni nada, pero esta prisión por ahí que es la que vivimos un poco desde diferentes aspectos, este tipo de poemas a mí siempre me dan como una fuerza o como un afecto, por lo menos muy tranquilizador. Me gusta la idea esta de primero necesitar el encierro y el silencio para luego como estallar como el río y salir cantando, ¿no? O sea, como esa tranquilidad, eso me gustó mucho del poema. También porque me parece como esto de que es preciso un detenimiento, ¿no? Un silencio para poder clarificar y poder decir de modo transparente. Y también me recordó un poema de Juana Ibarburu, Rebelde, que empieza hablando sobre Caronte que está llevando la barca a las personas que lloran y hay como un clima súper hostil y ahí dice al final, pero yo voy a ir como una alondra por el río y iré cantando. Entonces me gusta ese contraste entre el clima hostil o esa necesidad como o esa obligación al silencio y esa rebeldía que tiene como la alegría o no sé, esa liberación o ese desborde final. Bueno, entonces Natalia, ¿vos podés seguir con el poema que trajiste? Bueno, elegimos las dos para traer al podcast a dos poetas cordobesas. Les traigo a Glauce Baldovín, que es una poeta que nació en Río Cuarto, una ciudad de acá de la provincia de Córdoba, y murió en el 95 en Córdoba capital. Bueno, el siguiente poema lo elegí porque habla sobre las amigas y bueno, y ese tópico es bastante definitorio de lo que es el proyecto del diccionario de escritoras. 12. Es necesario, amigas, nos dice la soledad, hacer un alto en el camino, el lugar nos es propicio, reflexionar sobre los senderos recorridos, rectas, círculos concéntricos, quebradas zigzagueantes, guardar el pasado, perfumar y ovillar la fibra que nos resta y comenzar otra vez, como tantas veces comenzamos, pero ahora con un paso diferente, una alegría serena, agridulce como las almendras, más la sabiduría que los años han ido acumulando. Bueno, traje este poema porque, bueno, justamente el ciclo con el que empezamos el diccionario se llama Amiga, léete un poema. Y bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con que, tanto para Mariana como para mí, la afectividad es una de las maneras más vitales por las cuales entramos a la literatura, es nuestra conexión con la literatura
y bueno, que por ahí a lo largo de los años y adentro de la academia una va perdiendo ese vínculo afectivo con la literatura y bueno, y por suerte nosotras lo pudimos recobrar un poco de la mano de este proyecto y bueno, y con nuestra amistad y que se basa siempre en recomendarnos libros, en hablar sobre lo que estamos leyendo, en ir a presentaciones de libros cuando se podía. Y bueno, nada, Glauce es una poeta, como dije, que nació en Río Cuarto, escribió en muchas revistas culturales, fue una militante, militó en el Partido Comunista y en el Partido de los Trabajadores. Y bueno, y su obra más profusa, digamos, y cuando comenzó a editar fue ya después de jubilada, cuando hablamos de que la poesía también es un trabajo, cuando pudo dejar de trabajar se dedicó a escribir, digamos. Bueno, su obra también se ve marcada y en esto creo que nos hermana a todos los países de Latinoamérica, fue marcada por la dictadura militar, porque en el 76 secuestraron a un hijo que no volvió a aparecer. Bueno, y eso nos marcó mucho. Por suerte, hace algunos años, Caballo Negro, que es una editorial de acá de Córdoba, editó su obra completa con el título Mis signos de fuego. Y bueno, para la edición de ese libro fue fundamental la participación de una sobrina nieta de Glauce, y bueno, y algunas amigas y colegas también. Y bueno, claramente después de las obras completas se la comenzó a leer más, no solo en Córdoba, sino también en Buenos Aires. Me gustó mucho lo que dice Eugenia Cabral, que es otra poeta bastante cercana a Glauce, que como que aboga en contra de la mitificación, ¿no? De esta poeta. Y bueno, y dice que Glauce decía que la admiración es una palabra burguesa. Y entonces que ella siempre quiso escapar de ese vínculo jerárquico, ¿no? De la escritora tótem o la escritora mitificada, sino que pretendía que sus lectores y lectoras se encontraran de un modo más vital, más dulce con lo que ella escribía. Así que bueno, esa idea me gustó mucho y bueno, y creo que el diccionario también tiene como esa premisa de encontrarnos un poco más vitalmente con escritoras muy reconocidas o no tanto, en quedarnos con lo que nos resuena, ¿no? A mí me encantó este poema, esto que ya venías diciendo, de hacer comunidad y de las amigas y de esta cercanía con las demás, pero también contrastarlo con la soledad que menciona al inicio, ¿no? Y como que no tienen por qué ser cosas opuestas, sino, no sé, es como una soledad también más, que no tiene que ser negativa, sino que es la calma individual y también potenciada, no sé, esa fuerza cuando se está con esta comunidad de amigas alrededor. La verdad me encantó el poema, yo no había escuchado nunca de Glauce y me encanta que empieza hablando así con esta voz tan calmada de hacer pausa y tener un tiempo, y después es como una reivindicación del gozo y de la alegría, que me parece genial. Y a mí también me encantó cómo enlaza ese goce de la comunidad con lo que ustedes están haciendo. Este comentario tal vez no tenga mucho que ver con el poema en sí, pero a mí me encanta ver cómo la academia, que muchas veces suele ser este escenario de competencia y de complacer a la autoridad, etcétera, pues también se puede volver un espacio en el que nos reunimos y de verdad construimos cosas valiosas. Entonces creo que el poema va muy bien con todo, con el capítulo, con el diccionario de escritoras y bueno, en fin. Hay una correlación bonita, como bien decía Mateo, hay una correlación muy linda en lo que ustedes están haciendo y el poema. Y el hecho de escribirle a las amigas, yo no sé, las cotidianidades son más bellas de lo que uno piensa, y la gente que está siempre ahí tiene un grado de belleza sobrehumano normalmente, y queda desapercibido muchas veces de la literatura, de sus intenciones de grandeza, de sus intenciones constantes, grandilocuentes, que no permiten que ciertas
intervenciones de nuestra vida tan importantes como lo es la amistad, porque si hay relaciones que son realmente autogestionadas hasta un punto del delirio, son las amistades. Y me encantó el poema, de verdad, por eso mismo me acordó todo eso de ahorita llamar a mis amigas. Y la serenidad con la que habla, ¿no? Porque es una cosa muy de, no sé, como de esta sabiduría de la que habla al final, como este aplomo de saberse contenida también por las amigas y de tener este espacio con las demás, me parece genial. Bueno, Mateo, entonces seguimos con vos. Vale, súper. Yo traje un poema de una poeta colombiana que se llama Emilia Yarza. Ella nació en 1922, se doctoró en filosofía y letras y fue catedrática en México. Y me interesó muchísimo porque, bueno, no solamente habla muy concretamente de la violencia que ha atravesado Colombia, sino que lo hace desde una perspectiva que a mí me interesó muchísimo, porque muchos de sus poemas están dirigidos a una segunda persona. Y muchas veces también esa segunda persona es implícitamente masculina. Entonces ella le habla al amante, le habla al amigo, le habla a un Dios como muy judeocristiano, le habla también al hijo, como en el poema que vamos a leer. Y me interesó traer eso porque yo creo que este olvido y esta especie de mutilación que se ha hecho de tantísimas mujeres en la tradición literaria de nuestro continente tiene que ver muchísimo con las personas que se reconocen como hombres, y me encantó traer una poeta que se dirige pues a ellos, ¿no? Entonces, este poema se llama Testamento, es un poema de 5 partes y yo voy a leer la tercera. Yo me muero, hijo mío, porque el tiempo ya no me da su dimensión de toro, porque la vida y Colombia se me van de entre las manos, como el tacto de la piel del moribundo. Porque a los sueños les pusieron pasta y enlataron el júbilo y la risa. Me voy porque hay que medir con metro las ideas, hay que poner en fila hasta las lágrimas. Hay que aceptar un molde en el alimento y con tijeras redondear la voz. Me voy porque rondan los panales y los nidos, porque siguen en motocicleta los gorriones, porque los helicópteros taladran con su broca de viento la memoria del cielo. Me voy porque el decoro está de bruces en las alcantarillas, porque el vecino tiene ahora ángulo facial de mortecino. Me voy porque a los niños pobres les clavaron los ojos a los televisores para que no vieran matar a su maestro, porque cada día es más baja la tarifa para aumentar los archivos de la muerte, porque los hombres de talento, los que tuvieron el país entre las manos, como un pañuelo de percal inglés, jugaron en masa a la gallina ciega y cruzaron altivos la frontera mientras una hemorragia de muertos se escapaba por las rotas arterias de la patria. Me muero porque abrieron mis amigos su cárdex de avalúo, porque a la diestra del crimen se sentaron el galeno, el arquitecto, la odontóloga y el veterinario, porque asistió al banquete mi pariente, porque en las noches tristemente el mayordomo y la revendedora cuentan el tiempo de los barrotes y se reparten la luna, el hambre y el deseo. Porque el aire recorre el tórax de los oportunistas en tanto los pulmones de los hombres derrumbados renuncian a sus amplios derechos de cometa. Me voy porque ahora tiene que pagar impuesto los árboles sencillos, los ríos obedientes, la piedra, las hormigas, la lluvia consecuente, el gris interminable de los asnos, la luciérnaga por su vientre iluminado, el sueño mineral de las tortugas y hasta el clima sexual de las ovejas. Me voy porque el trapiche renunció al ladrillo de miel de sus panelas, la sal a su bruñida casta de marmaja, los pueblos al derecho de escribir su nombre. Los hombres del trópico ya no viven alrededor de volcanes de piña, sino entre la ceniza de los paludismos. Ya no se les ve crecer el pelo sobre el hombro a las mazorcas, ni bailar a las lechugas con su traje de organdí. Ahora solo se palpa el almizcle integral de los jornales, la mínima sangre del labriego, el tibio cementerio de los ranchos, el dudoso bolsillo de los clérigos,
el nocturno capital de los burgueses, las casas de pellejo de los médicos, los edificios de los abogados, construidos con el margen de las viudas. Ahora las madres, bajo su abultado vientre, llevan solo un cadáver precoz bajo la piel. El corazón de tus hermanos ya no es la dulzura en la mitad del pecho. Se acabaron las diáfanas criaturas, las gentes con el nombre de cristal. Las calles no volvieron a cantar en las ventanas. A los loteros y a los lustrabotas se les sellaron con plomo sus asambleas de esquina. Y en las casas antiguas, el abuelo, a la sombra del brevo familiar, doblega en silencio su cabeza blanca, mientras Colombia en el mapa se desnuda y le muestra a la América sus llagas. Bueno, y yo también elegí este poema porque me pareció súper pertinente para el momento que está atravesando Colombia en este momento. Estamos grabando esto un 29 de abril. Llevamos 2 jornadas de protesta en contra no solamente de una reforma tributaria demencial en medio de la pandemia, sino por un gobierno que ha sido súper violento y que ha desplegado toda su brutalidad, no solamente ahora, en el contexto de estas manifestaciones, sino desde que empezó ya desplegado como su política de muerte. Pero bueno, no sé, a ustedes, ¿qué tal les pareció este poema de Emilia Ayarza? Los poemas que tienen este compromiso político normalmente es una cuestión muy personal, me resultan muy atractivos. En particular, este tiene una correlación con el entorno muy, muy consciente. Entonces, el estar tan consciente de cada detallito del entorno, crea versos que tú dices, ok, esta persona está plenamente enterada del contexto que está viviendo y lo está viviendo, o sea, con una voluntad de dejarse atravesar por esas situaciones, porque hay gente que se pone absorta del mundo, de su universo político, a veces para protegerse, a veces simplemente porque no le interesa, pero cuando, principalmente las poetas mujeres, que siempre se les ha tachado de que nada más trabajamos el tema de lo sensorial para adentro, introspección y todo eso, que también, y que no se nos puede decir que somos ni débiles ni nada por eso. Todo lo contrario, es una fortaleza enorme el introspectar. Pero cuando tú introspectas, entonces, como hizo el poema, introspectar y también relacionarte con el entorno de una forma tan minuciosa, porque fueron detallitos que nada más creo que alguien de Colombia entiende, pero en Latinoamérica hay una correlación muy parecida, porque vivimos más o menos el mismo, nos dan por lo menos con el mismo machete a casi todos nos dan con el mismo machete. Entonces es muy, muy reconfortante ver cómo interactuó con el entorno de una forma tan personal. Me gustó mucho, mucho este poema. Sí, yo estoy de acuerdísimo con Yaisa. Me gusta no sé, ese reclamo tan fuerte al orden de las cosas y a lo que rodea a la poeta en este momento. Me gusta que es una voz muy directa y muy política y muy cargada de las realidades de alrededor, pero también tiene como versos bellísimos y siento que también logra eso, como lo que decía Yaisa, dejándose atravesar y sintiendo en la piel todo ese dolor de alrededor. Me parece gran poema y me alegra conocer a Emilia Ayarza. Al mismo tiempo, digamos que está en este orden de lo público y de la política, ¿no? Todo lo que a ella le duele, digamos, es el impacto en las pequeñas cosas del día a día y cómo me gustaron mucho esas imágenes, ¿no? de la lechuga que ya no puede vestirse, de organdí, y de los trapiches que ya no están procesando la panela, etcétera, etcétera. Y esas imágenes así que logran como sintetizar lo mínimo y lo máximo con tanta belleza me parecieron muy lindas. A mí me parece sumamente fuerte que sea como un dar posición hacia el hijo, ¿no? Como romper como con esta actitud maternal que se presupone que tenemos todas las mujeres, de decir, bueno, yo me voy pero todo va a estar bien, ¿no? como que le relata la cruda realidad, bueno, que ella se está yendo en este momento, ¿no? Y cómo está viendo el estado de las cosas en este momento. Y respecto a lo que dice Natalia, sí, a mí como que
me hizo pensar mucho el hecho de que el poema se llame Testamento y que esté eso, dirigido al hijo, porque está hablando de toda una violencia que, claro, cuando uno lee el poema completo se da cuenta de que es una violencia que están produciendo los hombres, y ella misma, que de alguna manera al ser madre está produciendo a otro hombre, le está diciendo, tú vas a necesitar como una masculinidad distinta para este mundo al que llegas. Me parece una idea muy potente, muy actual, a pesar de que es un poema que ya tiene sus años. Y Mateo, ¿de qué años es ella? No sé si dijiste antes. Sí, ella nació en 1922 y ella muere en Estados Unidos en 1966. Y de hecho, esa es otra cosa que yo siento que también se ve mucho en lo que ella escribe, y es una Colombia desde la distancia, ¿no? Desde afuera. Creo que ese es otro de los rasgos súper marcados que hay en este poema y pues en general en lo que ella hizo. Y también creo que la potencia está en como este reclamo tan directo, pero también como esta enumeración de cosas, y cosas tan cotidianas como decía Mariana, y esta fuerza de este poema así como de largo aliento, que va sumando una cosa u otra y al final construye todo un clima, todo un mundo, un país que ya se vuelve insostenible en el poema, con todo lo que va sumando verso tras verso. Menos mal tenemos la esperanza que nos da la comunidad de los otros poemas que hemos leído, porque si no sería un bajón. Sí, venimos de poemas más esperanzadores. Sí. Y ahora ya estamos más de bajón. No, pero ahora Yaisa, quiero que nos contés qué nos trajiste para ahora. Ok, yo traje a Aida Cartagena Portalatín, una mujer que no necesita que yo le haga muchísima presentación. Ella nació en el 18, murió en el 94, pero Aida Cartagena, nosotras, muchas de las mujeres escritoras de República Dominicana, principalmente las jóvenes, tenemos como entre ceja y ceja que Aida la conozcan en todos lados porque sí, porque dijimos ya nosotras y que la van a conocer sí o sí. Dicho está, y a todos los foros que estamos la llevamos, porque Aida tiene la fuerza que está tan mal interpretada de las mujeres del Caribe, y en particular las mujeres negras. Un tipo de fuerza tan compleja, con tantas aristas, que normalmente, además de ser mal interpretada, es mal traducida, todo complicado. Y para colmo, Aida, que es dentro del canon dominicano, fue rescatada por Ediciones Cielo Naranja, comenzó a hacer la obra completa de ella, a publicarla, y ya está disponible, pero en su tiempo Aida era rechazada y amada al mismo tiempo, pero fuera de República Dominicana la gente no conoce el nombre de Aida, y nosotros estamos normalmente muy acongojados con la idea de que todo el mundo conozca a Juan Bosch, pero la gente no tenga una idea concreta de quién es Aida Cartagena Portalatín. Y simplemente el nivel de fuerza de Aida y el nivel de arrojo demuestran que ella nunca tuvo miedo, nunca. Es el verso insigne de este poema que voy a leer, que se llama Estación en la Tierra, es que está por toda República Dominicana este verso como una insignia para nosotras las mujeres. Aquí hace falta una mujer y esa mujer soy yo. Y ella lo decía siempre así. Estación en la Tierra. 1. No creo que yo esté aquí de más. Aquí hace falta una mujer y esa mujer soy yo. No regreso hecha llanto. No quiero conciliarme con los hechos extraños. Antiguamente tuve la inútil velada de levantar las tejas para aplaudir los párrafos de la experiencia ajena. Antiguamente no había despertado. No era necesario despertar. Sin embargo, he despertado de espaldas a tus discursos, definitivamente de frente a la verídica, sencilla y clara necesidad de ir a mi encuentro. Ahora puedo negarte, retirarte mi voto, y puedo escuchar y gritar conmigo, irremisiblemente viva, porque viva es la voz de las verdades, porque viva es la voz del luminoso, salón del casamiento del ángel con la estrella.
Ahora puedo negarte. Toda soy de ventanas, limpia, libre, clara, de frente al campanario, de los edificios de los vivos y de los muertos. Y siento la necesidad de las cosas pequeñas, de esas cosas pequeñas que no trepan, como si tuvieran medido el sitio, sino que se esparcen como los árboles ardidos. Con esa pequeñez me desplazo por tu arquitectura de galería sin fin, siempre sin novedad, ni rosa ni luna en su camino, y llego al fondo donde te descubro, en esas generaciones de familias inmovilizadas que terminan con la última viga anciana, cuando ya no hay otro dueño y el mueble está gastado. 2. Esa infeliz dignidad de la rutina está en el término donde la tontería tiene la voz de las caricias para llamar a las bestias y no significa nada para la voz de mis verdades. Pensarán que he llegado demasiado temprano, acaso un poco tarde. Tal vez no hubiera llegado a ningún otro tiempo para reemplazar mi turno, pero no creo que yo esté aquí de más, y además prefiero estar aquí ahora y desatarme a veces y recoger las negaciones para volver con la resignación, el grito y el paso de la muerte. Esto es regresar al sitio donde los árboles rechazan a los desconocidos y se prolonga el conversar de algunas estaciones. Esto es ser como los otros y volver mi alma vecina, igual a la de los vecinos, y perder el temor de atravesarme totalmente con el recuerdo del libro del recuerdo. 3. Prudentemente he cerrado el camino y he dicho, estoy a tiempo puro. Un tiempo que en la vida ha perdido sentido, un tiempo que revela que la naturaleza de las cosas está al revés de su corteza y el aliento consiste en el estímulo. Estación de verdad que me incorpora y rechaza el propósito de descubrir el código que sentencia la vida detrás de tu cortina. Esa es Aída. Aída era toda, la tienen tildada de muchísimas cosas. Yo les comenté al principio que decían de Aída el monstruo que menstrua en su tiempo y todavía se lo dicen. Sigue teniendo, todos sus libros tienen la fuerza, el arrojo y la dignidad de una mujer que estaba en un mar de hombres que la rechazaban al punto del delirio. O sea, esto de decir a una mujer, decirle el monstruo que menstrua y que eso sea tu carta de presentación, es muy agresivo. Y ella aún así seguía escribiendo igual. Hay una escritora trans, Johan Mijail, en Dominicana, que en su nuevo libro Chapeo hace mucha alusión a Aída, porque para Johan como para nosotras, todas las que escribimos desde la misma necesidad que Aída, vemos en ella el verdadero intento de seguir emulando cómo hablan las mujeres en República Dominicana, muy frontales, y por eso sabemos cómo se concilia las emociones más profundas y más que te ponen más chiquititas al mismo tiempo sintiéndote una bestia que si te tocan matas. Y es como el mismo sentido en República Dominicana convergen esas dos cosas en la mayoría de las mujeres que venimos de los sitios menos privilegiados, y son los sitios donde está la mayoría de la fuerza, porque el que las dobleguen es básicamente imposible. O sea, es un país sumamente agresivo con las mujeres y Aída nunca se escapó de eso. Entonces el hecho de que ella siguiera escribiendo así, para nosotras, para todas, fue capitana, sí, mi capitana. A mí me encantó y de las cosas que más me llamaron la atención fue el tiempo en el poema, ¿no? Pensarán que he llegado demasiado temprano, acaso un poco tarde, tal vez no hubiera llegado a ningún otro tiempo para reemplazar mi turno, y al final es como si ella se hiciera
una con ese tiempo, ¿no? Ya no está retrasada ni está adelantándose al tiempo en el que sería, entre comillas, oportuna, sino que está diciendo, hey, yo estoy aquí y no me importa descifrar qué es lo que tengo que hacer para encajar, ¿no? Para descubrir el código que sentencia la vida detrás de tu cortina. Me parece súper potente esa irrupción que no es irrupción, ¿no? Porque siempre ha estado ahí esa fuerza. A mí me gustó muchísimo eso como onda. He despertado de espaldas su discurso. Definitivamente de frente a la verídica, sencilla y clara necesidad de ir a mi encuentro. Eso me parece espectacular porque es como del orden del acontecimiento, digamos, ¿no? O sea, si esa es la política patriarcal, la política de los varones, yo voy a la mía, digamos, que es con otra, que no tiene nada que ver con lo que dicen ustedes. Esa parte me gustó mucho. Y bueno, claramente va como con la potencia, y bueno, como la leíste vos también, como que por eso nos quedamos todos medio afilados, pero me ha encantado. Sí, y hablaba Mateo del tiempo, y también pienso en los espacios que se nombran, y en esta idea de desplazarse y de esparcirse como árbol, porque se siente la necesidad de las cosas pequeñas, de esas cosas pequeñas que no trepan como si tuvieran medido el sitio, sino que se esparcen. Ese espacio que no está cerrado, sino que se puede expandir de una forma distinta de la que siempre se ha hecho. No sé, una forma distinta de cómo están ordenadas las cosas, ¿no? Que no tiene que ser siempre por esos espacios de trepar y de la competencia y de esta cosa tan masculina de pelearse por el espacio, sino más bien esparcirse e ir echando ramas como los árboles, de formas más, no sé, como más cercanas, más entrelazadas unas con otras. Mira, Estación a Tierra, este poema, hay algo que nosotras decimos y creo que puedo darle la invitación a todas. Todo el mundo debería de escribir un poema extenso de desahogo absoluto y dejarlo plasmado en algún lugar, en especial las mujeres, y que quede así como Estación a Tierra, decir, mira, toda mi ira, todo mi dolor, todo mi esfuerzo, todo mi amor, todo lo que tengo conmigo y todo lo que he tenido en esta vida está en ese texto. Quédenselo y hagan lo mismo en algún momento de su historia. Eso es algo como que nosotras nos dimos cuenta con los poemas de Aida. Deja uno que le desbarate el oído a cualquiera, deja uno. Y es como esa invitación, un desahogo absoluto, y no reglas, no nadie, no me importa, no lo entiendas, da lo mismo. Este es mi poema y es una invitación que hago abierta ahora mismo a quien esté escuchando y a los que estamos en el panel. A mí me gusta mucho como toda esta forma de presentarla que haces y de ir marcando como genealogía. Me gusta mucho porque pensaba eso, ¿no? Porque en realidad seguimos pensando que son escritoras olvidadas, cuando en realidad es una escritora fundamental, como vos le estás diciendo, para todas las poetas dominicanas. Entonces, por ahí lo que yo me preguntaba era eso, ¿olvidadas por quién? Las poetas con las que una convive, o las escritoras con las que una convive, no sé si son como las más nombradas, pero sí están todo el día presentes, digamos, en la vida, ¿no? Están ahí los libros, están ahí los poemas. Entonces me gustó mucho como que vos cuentes el rol que tiene Aida en el presente de ustedes como escritoras, y que no por el hecho de hacer una genealogía, sino porque les abre, ¿no? Hay un suelo desde el cual llevar la vida, ¿no? Sí, me encanta lo que decís, Maru. Me encantó este poema. Yaisa, y la presentación y esta idea sí, claro, cuestionarse olvidadas por quién son estas poetas, sino más bien como recuperadas también por quiénes y cerca de quiénes están, y como toda la potencia que van esparciendo a otras poetas y que se va ampliando de maneras a veces distintas a las que, no sé, a las hegemónicas, al canon rígido. Y bueno, me encanta que hayamos llegado a esto en la conversación. Lamentablemente tenemos que ir cerrando el episodio, así que normalmente tenemos una votación. Yo creo que podemos coincidir todas que las elecciones de esta noche han sido
buenísimas y que, no sé, que no habría por qué escoger una, pero que así es el formato del podcast. Pero podemos suspender la votación siempre es una opción. Se puede, así que... Yo estoy a favor de suspenderla. No sé ustedes qué opinan. Y yo. Sí. Yo, además de estar a favor de suspenderla, estoy a favor de ampliarla con un poema más, porque sé que Yaisa tiene un poema escondido bajo la manga. Así Buenísimo. que podemos cerrar con el poema que trajo Yaisa y así le damos un final al episodio. Podemos votar por eso. Exacto. Este poema es sumamente difícil de leer, se los digo de por sí, porque Ángela María Dávila era mucho con demasiado, como decimos en RD, pero ella es puertorriqueña, era puertorriqueña y no precisamente tan desconocida, pero sí no tan reconocida, que eso es importante. Ángela María Dávila. Epítetos injuriantes. En estricto orden alfabético. Ajá, por ahí dicen que soy alebrestá, alzá, aprontá, atrevida, bocona, boquidura, buscabulla, cabecidura, cabresta, cafre, carrera, cimarrona, comunista, cueridura y chauvinista. Demasiado desconfía, difícil, emperrá, enamorá, extremista. Feminista, fiera, fuerte, de genio, gataera, hereje, hijeputa, en el mal sentido, imposible, intransigente, jíbara, jodona, loca, malhablá, maldita, montuna, muerta de hambre, nacionalista, negra, eñe, orgullosa, parejera, paticaliente, pechúa, pobre, presentá, puta, rabiosa, radical, rebelde, región del demonio, resabiosa, revoltosa, revolucionaria, salvaje, sediciosa, xenófoba, socialista, temeraria, terrible, testaruda, toruna, tosúa, tremenda, voluntariosa, zafa, zafia. Ok, chévere. Todo eso es muchísimo mejor que abusadora, afrentá, alcahueta, alzacola, asesina, boca abajo, bochipluma, buscona, carnepuesco, cobarde, colmoyúa, come mierda, criminal, chota, déspota, desvergonzá, egoísta, embustera, entreguista, explotadora, falsa, farfullera, farsante, fascista, gansa, huelía, hijeputa en el peor de los sentidos. Indecente, joseadora, ladrona, lambeojo, lambía, liberal, mala fe, malagradecida, manduleta, ñangotá, oportunista, paquetera, parásito, pendeja, pilla, pitillanqui, rajalaeña, rata, traicionera, traidora, tráfala, trepador, tusa, vaga, vendía, vendepatria, verduga, yanqui. ¡Aplausos! ¡Bravo! gran cierre para... Difícil de leer. Creo que me equivoqué en una que otra palabra. Perdón, todos los boricuas que estén escuchando. Perdón si me equivoqué porque son del palabreo full boricua, pero ella era así. Buenísimo, gracias Yaisa por traer este poema. Gracias chicas. Les agradezco un montón que hayan venido al programa. A todos los que nos están escuchando, a todos, por favor, síganos en Facebook, Instagram, Twitter, escúchenos en Spreaker, Spotify, Google Podcast y bla, 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 todas las plataformas que tenemos. Y hasta el próximo domingo. Chao. Chao, gracias. Chao.